No hay separación entre Cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos un día más, otro lunes a un episodio de Los Astros Susurran para comenzar la semana. Les agradezco muchísimo a todos los que nos han escuchado durante todos estos días, que se mantienen escuchando el episodio todos los lunes y los viernes. Los lunes hablamos sobre astrología, la energía de la semana, y los viernes tenemos este espacio que he titulado Conversaciones, donde traigo por acá personas que aportan muchísimo valor, que nos hablan sobre su proceso, sobre lo que hacen, amigos, terapeutas, y estoy muy emocionada porque vienen conversaciones muy interesantes, pero les recomiendo escuchar la conversación del viernes pasado y revisitar todas las anteriores. Por ejemplo, el viernes pasado hablamos con Sonia Rico, una psicóloga maravillosa, nos habló sobre escritura terapéutica, sobre relaciones. Tienen que ir a escucharlo porque estoy segura que a ustedes les va a encantar. De la misma manera, yo los invito a que ustedes escuchen todos los demás que hemos hecho y que estén pendientes porque estoy segura que les va a encantar. Les agradezco muchísimo a todos los que me han enviado mensajes respecto a estos dos episodios de la semana pasada, en especial el episodio del lunes que les ha encantado. He recibido muchísimos mensajes en mi Instagram, sobre todo, que si no me siguen por allá, es @lidacao con Y. Pueden pasar, dejarme sus insights sobre los episodios, compartir lo que ustedes quieran y hacerme preguntas. No tengan pena, porque muchos me han dicho, ay, Lida, me he acercado contigo, y es algo que se repite con muchísima pena, pero quiero compartirte y tal. No, no, no. ¿Cómo van a tener pena? Si tú estás escuchándome acá, pues debe ser que resuenas con todo lo que aquí hablamos. Así que yo estaré más que encantada de responderte. A todos los mensajes, de hecho, lo he respondido. A veces que he estado ocupada y esperé después, pero siempre, siempre los contesto. De igual manera, y otra pregunta que se responde es, ¿cómo pueden hacer una consulta astrológica conmigo? Y bueno, les digo que ya empecé a hacer consultas astrológicas para nuevos consultantes, consultas también de tarot con corte evolutivo, así que pasen por allá, por Instagram y me escriben por privado y nos podemos poner de acuerdo para que ustedes puedan indagar en su carta natal. Si ya usted conoce su carta natal, pues no importa, porque estoy segura que juntos podemos, en una serie de consultas, ir abriendo, en el mejor de los casos, tu carta natal. Y si por casualidad no la conoces, pues escríbeme también, porque podemos hacer una primera consulta y bueno, estoy segura que vas a encontrar muchísimo valor y y vas a resonar con muchísimas cosas sobre ti mismo, que es lo importante. Así que bueno, decirles que hoy vamos a estar hablando aquí sobre esta semana, del 11 al 17 de mayo. Y yo no sé ustedes, pero yo tengo la sensación de que este año se ha ido volando. El tiempo está pasando súper rápido, en especial, no sé, ustedes me comentarán si no tienen la misma sensación, sobre todo desde que comenzó el año. Bueno, esta semana es un cierre. Es la semana antes del equinoccio de primavera. Termina el año astrológico. Como hemos hablado en episodios pasados, responde a una sensación de cierre, de comenzar a hacer las cosas desde el corazón y de manifestar desde un nuevo orden, tal como hemos hablado en los episodios anteriores. Yo estoy tratando que todos estos episodios de los lunes tengan como una consecuencia, no estén ligados uno del otro, porque recuerden que aunque nosotros estemos aquí conversando sobre una semana específica, estamos hablando de una energía astrológica en este caso. Estamos hablando de elementos muy sutiles, no podemos decir que termina una cosa y que empieza otra. Entonces, viéndolo todo como una gran trama, como un recorrido que ya tiene su razón de ser en otras alineaciones, digamos, decirles que venimos, perdón, de una luna nueva que recién ocurrió ayer.
y vamos rumbo al cuarto creciente. La luna va volviéndose visible poco a poco en el cielo. A los 2 días de ocurrida esta luna nueva, comienza esta fase lunar que nosotros denominamos creciente, donde si vemos para el cielo, se ve un pequeño por ciento, se ve como un arquito bien fino. Por ejemplo, en el calendario lunar que yo estaba consultando hoy, decía que en un 4%, perdón, estaba ya en la luna creciente. Pero hoy, por ejemplo, según este mismo calendario lunar, decía que la luna está visible solo un 1%. Es decir, que hoy la luna estará, como nos dice la cábala, que apreciemos la realidad en ese mismo porcentaje. Por ejemplo, ¿qué es esto del 1%? Bueno, si vemos el mundo en general como un 100%, de ahí esa realidad densa donde estamos solo en un 1% de lo que sería esta realidad. El mundo físico sería ese 1%, digamos. Y la realidad, que es donde se encuentra la verdadera conciencia y lo que hacemos a través de un trabajo interno, que es revelar la luz en ese 1% donde vivimos, es el otro 99%. Por supuesto que es muchísimo más complejo que esto, pero hoy la semana comienza con un 1% de la luz de la luna. Y que esto creo que sirve como analogía para esta semana. ¿Cómo ser capaces de revelar la luz desde ese 99% para proyectarla en este 1% que es la realidad física, ¿no? Yo los invito a ir tomando conciencia y o intentar ir revelando esa luz, como la luna a lo largo de esta semana. Hoy también Venus entra en Piscis y aquí, según las dignidades planetarias, este planeta se encuentra exaltado, o sea que las cualidades o funciones arquetípicas encuentran una mayor expresión de este planeta dentro del signo, o sea que se multiplican. En la antigüedad, por ejemplo, desde una astrología más tradicional, con esta alineación se recomendaba que era ideal contraer matrimonio, buscar pareja, buscar el amor. Se decía que era una época propicia para ello. Pero nosotros que aquí tomamos el símbolo para establecer esas relaciones, digamos que tiene que ver con un matrimonio simbólico. Ese matrimonio alquímico que hablamos en el episodio pasado, que ocurriría dentro de nosotros mismos. Esa boda alquímica o coniuntio que habla de unir los opuestos dentro de nosotros, las polaridades y sentir dentro nuestro la totalidad. Sentir que somos lo divino también y un fractal del universo o de Dios si se quiere, y que si intentamos generar conciencia dentro de nosotros, también nuestra realidad más material, esa que está en ese 1%, pues se regenerará. El viernes en el episodio con la psicóloga Sonia Rico, que les digo, deben ir a escucharlo porque hablamos de muchísimas cosas por allá, estoy seguro que va a ser de su interés. Hablamos de las relaciones en un punto de la conversación y yo le preguntaba por qué creía ella que en su mayoría muchas personas ansían encontrar una pareja. Y creo que a propósito de Venus, que también tiene que ver con todo esto, puede ser que ese tándem interno, esa boda alquímica, no se haya concretado y esté desde un punto de vista inconsciente pidiendo ser atendida, expresada o esté disponible para hacerlo. No quiere decir que esto se produzca y ya, ni creo que es una vez. Ay, ya, se pasó esto dentro de nosotros, se unieron las dos polaridades. No, no, ni mucho menos. Esto es un proceso que requerirá tiempo. Y como decía, no creo ni que pase una sola vez, ni que se trate de llegar a un máximo estadio de conciencia y ya, sino ser conscientes o intentarlo, ¿no? Por lo menos saber, tener presente que hay un estado dual
unas polaridades, unos opuestos que necesitan fundirse. Hablo de temas internos, muy inconscientes, que deben ser tratados. Creo que es común a todos, pero es probablemente que si llevas deseando una unión marital o encontrar el amor, vivir en pareja, y esto no llega, debas empezar por ti. Yo digo, y se lo decía una consultante hace poco, que el amor llegará cuando estés listo, cuando hay una energía disponible, cuando sintamos lo que es el amor o pensemos sobre ello. ¿Por qué lo queremos? ¿Acaso no debería tener un encuentro primeramente conmigo mismo? En el episodio pasado les recomendaba pensar sobre el amor, o sea, en el pasado, en el del lunes pasado, y verlo, sentirlo, más allá del propio amor o más allá de un concepto rígido o de determinados clichés. Venus en Piscis, que con, con lo cual empieza esta semana, tiene que ver con el amor, pero también con ese amor que oscila entre todas las áreas. El amor necesario para enfrentar cosas desagradables, que es muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo podremos apreciar una cosa desde el amor que me incomode o que sea triste? Y hay cosas que no llevan amor, dirán ustedes. Y pensar, esto no es haber entendido aún o experimentado cuando mandas amor o aprecias desde el amor. Si tú piensas esto, definitivamente no se ha entendido. El amor es lo mismo que la luz o que la conciencia. Como todo cambia, pero no lo podemos sentir así empezando. Si no lo sentimos cuando nos vemos al espejo, cuando tenemos espacio de soledad. Si no hemos hecho mérito, el amor no va a llegar. Y no se trata de hacer cosas desde el ego. No vean el mérito como una consecuencia de cosas hechas, sino, ¿sabe? A veces con determinadas expectativas. No, no. Es de esa sisigia interna, ese hierosgamos, ese matrimonio que yo les hablaba, que simbólicamente ocurre dentro, a nivel de alma. Sería comparado a atravesar un umbral, un espacio, un límite dentro y dentro de nosotros mismos. Y creo que esta semana va un poco de eso, una especie de umbral que nos lleva luego al equinoccio. El sol entra en Aries. Hay disponible un nuevo comienzo para los próximos meses. Una posibilidad que llega para que la atravesemos como un umbral, aquello de lo liminar, tener conciencia de lo liminar, que es una zona ambigua, como algunas zonas fronterizas, por ejemplo, o los aeropuertos. Recuerdo, por ejemplo, esta película de Tom Hanks que se queda varado viviendo en un aeropuerto que no podía salir, se queda como en un limbo, pero por supuesto sería un limbo sin connotación religiosa, sino un borde, cierto borde, un umbral que debe ser atravesado para llegar a otro lugar. La terminal creo que se llama esa película y es un símbolo perfecto, porque la idea de transición que implica esta semana es un poco ser nuestra terminal, esa zona a la cual llegar, partir, que nos sostiene en un momento para luego despegar o para aterrizar o que nos nutre, que nos contiene por un tiempo pasajero. Y sí, es también tener la conciencia de que somos pasajeros de nosotros mismos. Somos pasajeros en cada ruta, porque al final todo es efímero. Lo que fue hace un momento probablemente ya no será, porque la Tierra gira constantemente en su propio eje. Y el día de ayer no es el mismo que el de hoy, ni lo será que el de mañana. Esta semana es la antesala del equinoccio. Es una semana de transición
que la he equiparado a un umbral. Es buen tiempo para observarnos, para atravesar nuestros propios umbrales, para partir desde nuestra propia terminal, cuando el sol entre en Aries y haya toda esa energía de despegue. En el mejor de los casos, por supuesto. Es una semana buena para el reconocimiento de ciertas cuestiones. Y no sé si ustedes han oído sobre la anagnórisis griega, que es muy común en la literatura o en las tragedias, cuando el héroe o un personaje se da cuenta de algo, que reconoce una identidad y ya la obra o la vida psíquica de ese personaje da un giro. Por ejemplo, en Edipo Rey, la tragedia griega, el momento en que Edipo se da cuenta, sin saberlo, que se había casado con su propia madre. O poniendo otro ejemplo cinematográfico que nos pueda traer imágenes, que nos convoque al plano imaginal, la película de Sexto Sentido, cuando ese personaje que hace Bruce Willis reconoce que él es su propio fantasma y se produce ahí un giro argumental. Bueno, esta semana, que empieza hoy, yo los invito a reconocer qué cosas dentro nuestras debemos atender que puedan dar un giro argumental a nuestra vida o a nuestra propia historia. Pueden verlo a través de sus vínculos o sus rutinas, siempre en nuestro entorno, cuando hay cosas que están muy inconscientes, muy arraigadas, siempre nuestros vínculos y nuestro entorno nos pueden arrojar un poco de luz, dar un poco de pista de aquello que necesitamos transmutar, de aquello que necesita ser corrido, de ese umbral que necesita ser atravesado para llegar a otro lugar o para vernos o apreciarnos o a comenzar a apreciarnos desde otro lugar. ¿Qué vamos a hacer para conciliar todo esto, no? Porque la energía de comienzo de ciclo, con el equinoccio de primavera, en nuestro hemisferio, por supuesto, el eclipse que luego tendremos, son pautas que ayudarán a soltar, a girar la percepción, a cambiar una rutina, un viejo hábito. Pero si sabemos que debemos soltar o cómo recomenzar, sería lo ideal, valga la redundancia. Empezar por ti mismo. Sé capaz de atravesar esa zona liminar en esta semana que astrológicamente tiene mucho de la transición, porque termina un año astrológico, como yo les decía. Entonces, piensa qué está terminando en tu vida o qué debe terminar. ¿A qué le vamos a dar conclusión? Una conclusión restauradora que nos permita encontrarnos con otro fragmento de nosotros mismos. Recordemos que es probablemente una época de metamorfosis. Recuerden los primeros episodios de esta temporada cuando hablábamos todo lo referente al tránsito de Plutón en Acuario, de Urano en Tauro, Neptuno en Piscis, que hablábamos de esa transformación en un nivel profundo que haya que irnos a buscar ahí, o que tal vez no nos damos cuenta así conscientemente y necesitamos ser rescatados a nosotros mismos. No sé si recuerdan este personaje de la metamorfosis de Kafka, Gregorio Samsa, que él amanece transformado en un gran insecto. Y aquí, en esta historia, hay muchísimo simbolismo. Yo les recomiendo que lo revisiten o lo lean si no lo han leído. Pero vamos a hablar un poquito sobre el simbolismo relacionado a esa metamorfosis, a ese cambio de forma de un humano a un bicho, entre comillas, ¿no? Este personaje sufre una transformación incómoda. Se convirtió en alguien diferente. Y podemos decir que la metamorfosis implica eso, incomodidad. Y eso, ser diferentes, atravesar ese umbral conscientemente para luego encontrarnos con
una nueva parte de nosotros, un fragmento, como yo les decía. Así que bueno, no quiero hacer esto muy largo porque creo que a pesar de que intento hacerlo breve, les dejo muchos simbolismos y muchas cosas para que ustedes también se animen a indagar en ese mundo imaginal, a buscar sobre algunos términos o algunas cositas que yo les dejo para acá que tal vez no les sean muy familiar. Me voy a despedir con ustedes, de ustedes, perdón, eh, pidiéndoles nuevamente que se suscriban a podcast, que lo compartan con quien ustedes crean que les puede gustar, que se suscriban, que me contacten en mi Instagram, @lidacao o @losotros susurran. Les mando un abrazo grande y me voy a despedir con un fragmento que voy a buscar ahora para leerles de precisamente esta obra de la Metamorfosis de Kafka, de la que hace un ratico hablamos. Dice, comprendió que no disponía de medio alguno para remediar tamaños absurdos y volvió a pensar que no debía seguir en la cama y que lo más lógico era arriesgarlo todo, aunque solo quedase una ínfima esperanza. Pero de inmediato recordó que mejor que tomar decisiones extremas era meditar serenamente. Así que bueno, les mando un abrazo grande, les agradezco muchísimo por estar aquí, por escucharme. Espero que todo este contenido les sea de utilidad, que les abra un universo que los ayude a conectar con ustedes mismos, con ustedes mismos. Y bueno, nada, nos vemos en el episodio del viernes.